Desde hace unos meses quiero cambiarme el ordenador porque me falta potencia sobre todo a la hora de editar y de trabajar con After Effects, pero también a la hora de jugar y hacer streaming. El primer paso que decidí dar fue cambiar la memoria RAM y mejorar mi tarjeta gráfica porque yo venía de una 1070. El problema es que funcionaba muy bien con mi 6600K de Intel, pero al cambiarla me ha surgido un problema, que como ya sabréis por el título es el cuello de botella. ¿Qué es el cuello de botella? Ven conmigo que te lo cuento. Cuando hablamos de cuello de botella, genéricamente, nos referimos a un término que hace referencia a cuando una parte de un proceso es más lento que las demás, por lo que impide que éste avance de manera eficiente. Antes de nada os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque la conclusión posiblemente no sea lo que esperáis. Un ejemplo típico sería tener una carretera de 4 carriles que acaba solo en 2. En este caso, todos los coches no podrían pasarse a estos 2 carriles de manera eficiente, por lo que se crearía un atasco. Por poner un ejemplo aún más claro, podríamos hablar de una cadena de montaje. Si por ejemplo en una fábrica de bicicletas, un trabajador se dedica a poner las ruedas y otro a hincharlas. El segundo trabajador solo podría trabajar en base a las ruedas que ponga el primero. Esto es igual en un ordenador, si el procesador solo es capaz de aguantar como máximo 60 fotogramas en un juego, da igual que tengas una 2070 que una 3090. Dicho de una manera mucho más sencilla, cuando una tarjeta gráfica genera más información que la que puede procesar la CPU, tenemos cuello de botella. Mucha gente se pregunta cuáles son los componentes que hacen cuello de botella y es bastante fácil la respuesta. Cualquier componente que limite la correcta función de otros es un componente que está haciendo cuello de botella. Lo más común es que pase con las tarjetas gráficas porque la gente suele gastarse más dinero y se conforma con un procesador de una gama más baja. Pero también puede pasar, por ejemplo, si compráis un M2 de cuarta generación y lo ponéis en una placa base que solo soporta PCI 3.0. Pero hay que tener cuidado porque no todo es cuello de botella. Si por ejemplo tenéis un monitor de 144 Hz y vuestro ordenador no da para mover Cyberpunk a 144 Hz, no hay ningún cuello de botella. Lo que sí que es importante es intentar tener un ordenador siempre bien compensado. Y dicho esto, vamos a ver dentro de un videojuego qué es el cuello de botella. Para ello usaremos un i5 6600K y una 2080. De primeras vamos a probar el The Witcher 3 en calidad baja y calidad ultra. En calidad baja, como vemos, la CPU está al 85-95%, una carga muy alta, mientras que la tarjeta gráfica está bastante tranquila, no pasa el 65% de carga, por lo que va más que sobrada. Y en cuanto a fotogramas, estamos entre los 125 y 130. ¿Qué pasará cuando pasemos a ultra el juego? Pues la verdad es que es sorprendente porque la diferencia es muy baja. La CPU sí que es verdad que está constantemente al 100%, pero hemos conseguido que la tarjeta gráfica se estire mucho más y que la diferencia de rendimiento sea mínima, hay unos 10-15 fotogramas por segundo. En este caso no vemos un claro ejemplo de cuello de botella. Pero ¿y si pasamos a Assetto Corsa, qué pasa? Y preguntaréis, ¿por qué usas este juego si es antiguo y tampoco pide demasiado? Y la verdad es que lo hago porque me facilita mucho controlar el entorno. En este circuito que es pequeño y no hay inteligencia artificial, la CPU no suele pasar del 60% y la carga de la gráfica es bastante alta y tenemos unos 170 fotogramas por segundo. Pero ¿qué pasa cuando pasamos a un circuito mucho más grande y lleno de inteligencia artificial? Pues muy sencillo, nos encontramos con que el procesador está casi siempre al máximo y la tarjeta gráfica no puede generar todos esos fotogramas que necesitamos. Por eso vemos una diferencia tan grande en el número de fotogramas. Mientras que en el circuito pequeño en el que estábamos solos teníamos unos 170 frames por segundo, en este no podemos llegar a este frame rate porque el procesador no nos deja y nos encontramos con 100 fotogramas por segundo menos. Por otra parte, he probado un juego mucho más nuevo que es el Fórmula 1 2021 y he probado hacer una contrarreloj y una carrera, al igual que he hecho con el Assetto Corsa. Y en este caso vemos que la CPU sí que tiene una carga bastante alta, pero la diferencia entre frame rate no es tan grande, por lo que considero que no hay un cuello de botella. Como veis es raro tener cuello de botella, tenéis que estar en juegos muy demandantes, tener un procesador bastante antiguo y una gráfica desproporcionada con el procesador que tenéis. O sea, mucha gente se preocupa por este tema, pero en realidad no es para tanto. Y es que mientras el procesador nos llegue al 100% y la gráfica esté, como me ha pasado a mí, al 60-70%, no os tenéis que preocupar. Mucha gente se fija en estas páginas que hay para calcular el cuello de botella, pero tenéis que tener en cuenta de que eso no es totalmente fiable, porque no tiene en cuenta muchos factores
como lo moderna que es la arquitectura. De hecho, ahora os estoy poniendo una imagen de un canal que se llama Random Benchmark, que os lo dejaré en la descripción, y podéis ver que con un i3 no hay prácticamente cuello de botella en uno de los juegos más demandantes de la actualidad. Que eso no quiere decir que funcione igual un i3 que un i7 12700K, porque la arquitectura es más moderna y el IPC es muy superior. Podemos decir que el procesador sí que tiene que ver con el rendimiento y con los fotogramas por segundo que tenemos, pero no principalmente porque haga cuello de botella, no, sino por su potencia y arquitectura. Y núcleos, por cierto. Y como habéis visto, el cuello de botella es algo que puede ser preocupante en algunos casos, pero son casos muy extremos como el mío, que primero me he actualizado la gráfica para luego actualizarme todo lo demás del ordenador. O sea que no es algo que os tenga que preocupar excesivamente. Y aún así, a la hora de montaros un ordenador, si este tema os preocupa, hay muchas herramientas, como os he comentado. Os dejaré alguna página en la descripción para que veáis si es posible que este cuello de botella exista en vuestra configuración. Así que nada, si tenéis alguna duda podéis dejármelo en los comentarios, estaré encantado de responderla. Y si veis que he tenido algún fallo, pues también me lo podéis dejar o lo que sea. Todo comentario es bienvenido. Hasta el próximo vídeo, un saludo y adiós.